Mal, mal, bien. Yo tuve todas las oportunidades. Ninguno de nosotros escoge dónde nacer. ¿Qué es lo más lejos de ser la más violenta, la más educada? ¿Cuál Fajardo te gusta más? Bienvenidos a Podcactus, un espacio donde hablamos de comunicación política con quienes saben de comunicación política o viven la comunicación política, y en esta ocasión un invitado muy especial, nuestro primer candidato presidencial en Podcactus, Sergio Fajardo. Bienvenido, hombre. Yo, Camilo, ¿qué más, hombre? Bien. Una pequeña corrección. Sí, yo he dicho, pero no es por molestar, es altamente probable que sea candidato. Y la razón es muy sencilla. Yo ya he estado en muchas campañas, entiendo qué es lo que significa una campaña, y hay unos temas personales que yo tengo que resolver antes de formalmente pasar a ser candidato. Estoy contento, estoy participando en política, pero hay una parte que todavía tengo que resolver antes de formalmente presentarme pues como candidato para la presidencia de Colombia. Listo, empecemos con una que debe ser cliché para vos, pues, porque uno tantos años en política y tan extraño un matemático terminar en política. ¿Cómo es que pasó eso? Pues mire, yo soy matemático, pero desde siempre tuve conciencia de algo, y lo he dicho muchas veces, y es la raíz en el fondo, por la cual yo estoy aquí sentado con ustedes hoy. Yo nací privilegiado en Colombia, en el mundo. Mi papá era un arquitecto famoso, destacado de la ciudad de Medellín, y yo tuve todas las oportunidades, un gran privilegio en una sociedad tan desigual como la nuestra en Colombia. Y desde muy pequeño empecé a darme cuenta que el origen social, donde nacía uno, determinaba para la mayoría de las personas lo que iban a poder ser en la vida. Y desde ahí empiezan las desigualdades. Y yo siempre fui consciente de eso y siempre sentí una molestia grande al entender lo que significa eso, porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Y esa para mí es la mayor injusticia. Eso rápidamente siempre tuve en mente que la educación tiene que ser un vehículo fundamental para luchar contra las desigualdades. Y tiene que ser una educación que sea de calidad independientemente del origen social, porque el talento lo tienen las personas, repito, independientemente de su formación inicial, de donde nació. Entonces la política siempre la tuve en mente, asociado con esta idea de entender lo que pasaba en el mundo y de cambiar este mundo. Entonces yo fui columnista, participé en muchas cosas al mismo tiempo de ser profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional. Yo escribí artículos, yo era miembro del Consejo Nacional de Ciencias en Colombia, en Colciencias, participaba en la Comisión Nacional de Maestrías, hacía de todo, tratando de aportar. Entonces tenía esa vida, la del científico, la del profesor, y esta de la persona que opinaba, escribía y trataba de aportar. Hasta que llegó un momento en que dije, con un grupo de personas en mi tierra, en Medellín, dijimos, ya es hora de construir un movimiento en Medellín cívico, independiente, alternativo. Y cambié de vida. Y aquí estoy hoy como sigamos, político, pues no como sigamos científico. en matemáticas o en física, tal vez, porque ese péndulo de que tuvimos el país, no sé, 20, 25 años en gobiernos de derecha, luego en el último de ellos vemos estallar el país y terminamos hoy teniendo el primer gobierno de izquierda en la historia, que tal vez hoy está comprobado que no salió bien. Ya después de 3 años, o los colombianos dicen, no ha salido bien ese ejercicio. En ese péndulo, ¿cómo sentís hoy la oportunidad del centro? Pues mírelo, tuvimos un recorrido asociado con la figura del expresidente Uribe. El presidente Santos fue elegido porque era el de Uribe, el presidente Duque fue elegido porque era el de Uribe, y la figura de Petro se convirtió en primera instancia en el primer gobierno de izquierda en Colombia. Aceptémoslo en esos términos para no entrar en ninguna polémica. Capítulo final, Duque, mal gobierno. Capítulo Petro, mal gobierno. ¿Eso significa que vamos a volver a los malos gobiernos de antes? No. Yo creo que lo que nosotros hemos luchado, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos demostrado en muchos espacios de Colombia, en diferentes dimensiones, es el momento para nosotros. Este es un momento de un país que para mí el 2026 va a ser el año más difícil, porque va a ser una Colombia que va a llegar muy fragmentada, dividida, con miedos, con rabias, una Colombia amarga. Colombia por lo general nunca ha sido amarga y vamos a llegar así. Y se necesita un gobierno que sea capaz de trabajar con la izquierda, con el centro y la derecha. Ese gobierno, yo creo que somos nosotros. Mal,
Mal, bien. Perfecto. Este es un podcast de comunicación política. Chévere, contanos, vos empezaste a pie, caminando Medellín, recorriendo los semáforos. ¿Qué ha pasado en ese tránsito de, no sé, tantos años de recorrer Colombia y pasarse ahora al mundo digital, que cobra tanta vigencia en la comunicación? ¿Cómo has vivido eso? Pues a mí me tocó, yo aprendí a hacer política a pie, físicamente caminando, no solamente semáforos, sino por toda la ciudad de Medellín. Yo la caminé de lado a lado y he caminado mucho por todo Colombia. Y esa posibilidad de estar en las calles, de escuchar a las personas. Yo nunca he hablado en una tarima con 5.000 personas escuchando al líder. Me da pena pararme así. Pero yo sí he caminado por todas partes y aprendí a escuchar y aprendí a entender lo que pasaba en comunidades. Descubrí lo que es el tejido social y esa es mi formación política. Entonces, eso me permitió tener una cercanía, entender el territorio. Y eso fue muy importante, ha sido muy importante para mí en la vida y lo que nosotros hemos hecho. El salto hoy es al mundo digital. No solamente esto, no es que sea salto, el complemento es, porque yo sigo creyendo fervientemente en la capacidad de caminar y estar en contacto físico con la ciudad, con los territorios, pero se añade esta componente del mundo digital. Uno de los errores que he cometido fue que desconocí ese mundo. No me gustaba, no estaba asociado con la manera de ser mía como profesor, con lo que yo había aprendido y cometí un error de no ponerle atención y no entenderlo. Ese error lo empecé a corregir hace un año, entrar a este mundo digital y entender que en el mundo digital, que yo no lo entendía, se puede establecer conexiones y se puede tener cercanía con muchas personas en otro lenguaje, en otra cultura y me ha parecido maravilloso. Y yo he descubierto eso y lo he disfrutado, me ha permitido a mí aprender a hablar otro idioma, comportarme de otra manera y me ha enriquecido la vida mía, estoy contento y estoy viendo que esta voz se puede escuchar por tantas partes del territorio que ese mundo digital nos pone en la mano y he descubierto que en medio de la polarización se puede hablar y se puede escuchar la voz mía. Yo pensaba que en medio de la gritería no se escuchaba, falso, sí se escucha, pero ha significado para mí aprender varias cosas y me gusta, como a mí toda la vida me ha gustado aprender, pues estoy muy contento y veo que esta voz se está escuchando por muchas partes. Estoy hablando distinto, tengo una actitud diferente y estoy contento. Ya, bien. Bueno, alcalde de Medellín 2004-2007. Digamos, la gente dice, transformaron físicamente la ciudad, pero yo quiero que nos contés algo. Pero no físicamente. No, para allá voy. Okay. Pero hay un sentido que me parece más importante y más profundo y es que pasaron de la violencia y cambiaron esa página, esa narrativa cambió. Digamos, contanos un poco de esa experiencia, de cómo fue eso. ¿Eso fue una estrategia? ¿Eso simplemente fue un trabajo genuino que fue construyendo una narrativa nueva? ¿Cómo fue? Sí, nosotros lo que hicimos en Medellín hace 25 años, pongámoslo enero del año 2000, el nuevo siglo. Nos juntamos personas de diferentes sectores, ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, que es el mundo mío natural, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento y algunas personas del mundo empresarial. Nos juntamos y nos propusimos hacer una política diferente por fuera de los partidos políticos tradicionales. Identificamos los principios que compartíamos, identificamos los problemas que queríamos resolver, recogimos la experiencia de todos para construir una propuesta, salimos a caminar y estuvimos en contacto con la gente y construimos algo que nunca se había visto en la ciudad de Medellín, que fue un movimiento cívico que apelaba a diferentes sectores, que rompía con esas estructuras clientelistas de la política. Nosotros no compramos un voto, nosotros no compramos un líder, caminamos, llegamos, establecimos una conexión directa. Llegamos de una manera diferente al poder. Y lo primero que se puede hacer cuando uno logra eso es, no hay corrupción. Nosotros no llegamos a partir de eso, a entregar puestos, contratos, a pagarle a nadie. Nosotros no le pagamos nada a nadie. Estábamos pagando a la ciudadanía que votó por nosotros. Éramos libres. Conocíamos el territorio. Yo conocía cada metro cuadrado de Medellín. Sabíamos dónde estaban las necesidades. Entonces diseñamos una cantidad de programas asociados con ese conocimiento, con nuestra visión de la transformación de la ciudad, entender lo que había sido esa violencia tan extraordinaria, que Medellín fue la más violenta del planeta, con proponer Medellín la más educada en contraposición, que es lo más lejos de ser la más violenta, la más educada. Ese era el mensaje que estábamos dando nosotros. Construimos los nuevos espacios físicos para encontrarnos.
Pero todo espacio que construimos era un espacio donde usted desarrolla sus capacidades. Entonces eran los colegios, los parques biblioteca, el parque Explora, el jardín botánico, todo eso lo construimos nosotros, el presupuesto participativo, la gente participando, los proyectos urbanos integrales y le cambiamos la vida a Medellín. Eso sí, pues, duélale al que le duela. En política, por supuesto, nos gusta, nos se acostumbra a reconocer a quienes hacen cosas y son contrarios, pero nosotros le cambiamos el rumbo a Medellín y lo hicimos diferente, hicimos nuestra política, la conocíamos, la entendíamos y la transformamos. ¿Crees que puede ser el momento de Colombia vivir eso? Ese es el reto político. Nosotros le hemos luchado. La ola verde en el 2010 fue un símbolo, con Antanas Mocus como candidato a la presidencia, yo era candidato a la vicepresidencia. Ahí desatamos una cantidad de ilusiones. En el 2018 por 200.000 votos no pasé yo a la segunda vuelta. No voy a ponerme a explicar más ahora. En el 2022 estando yo como candidato, una hecatombe, fatal, mal. Bueno, la vida continúa, yo me he mantenido en ese espacio coherente, consistente, voto en blanco, insultos por todos lados, todo lo que usted quiera, y la vida, poco a poco, nos va poniendo a cada uno de nosotros en nuestro lugar. El lugar que viene es, yo creo, el para nosotros, el más difícil de todos los gobiernos. Va a ser muy difícil, porque esto que está pasando lo vamos a recibir en el 2026. Miren lo que está pasando en la seguridad. Para venir acá, drones en Popayán, cilindros en Cúcuta, el Chocó, paro armado, ya del Catatumbo ni se habla. Aquí en Jamundí ya sabemos qué pasa en Tuluá, en Antioquia hay unas partes que son conflicto, en fin. Violencia y violencia con un deterioro de la fuerza pública. Estamos en una gran emergencia. La salud, pues miren el desorden que estamos. La gente no está recibiendo su servicio, cada persona está sintiendo en carne propia y hoy el gobierno maneja más de la mitad de la salud, fatal, no tenemos la reforma, todo el día peleando. La educación, pues ya vimos lo que pasó con el ICETEX hoy, que el ICETEX le escribe que no les van a prestar, los intereses van a subir, el presidente que prometió que iba a resolver ese problema lo ha aumentado, cuánta gente se quedó sin estudiar. Y para rematar, la corrupción. Hoy Papá Pitufo está en la mesa del comedor de todas las familias de Colombia. Papá Pitufo, ¿cómo le parece? Olmedo, Schneider, todo esto, ahí vamos. ¿Cómo le parece el mundo que estamos, man? Bueno, ya para cerrar, Fajardo, el mundo de la educación y los jóvenes están completamente ligados. Yo creo que hoy los más decepcionados de lo que pasó son los jóvenes. ¿Qué mensaje les das muy cortico? Pues mire, yo sí creo que fueron una gran cantidad de promesas incumplidas. Y yo creo que ahí hay una gran lección. Así pasa en la vida. Hubo una esperanza asociada con un supuesto cambio y la decepción es que no pasaron de palabras y el retroceso es grande. La invitación que yo les hago es, no podemos perder la esperanza. Un país donde su mundo joven pierde la esperanza no tiene ningún futuro. Ahora, yo creo, y en cabeza nuestra, dignificar la educación, entender los retos que tiene la educación hoy, saber cómo de educación y trabajo se complementan, la capacidad para construir, para avanzar, para dignificar la posición de maestras, maestros, yo lo he hecho. O sea, Medellín la más educada, Antioquia la más educada, yo soy profesor y me enorgullezco de ser profesor y les digo, pónganme atención, voten por quien quiera, pero pónganme atención y yo les aseguro que si en Colombia le apostamos a la educación, el mundo joven será otro. ¿Cuál Fajardo te gusta más? ¿El de la alcaldía, el de la gobernación o el que hoy quiere ser presidente? No, tiene que ser el de hoy, porque es que como cuando a mí me dicen, es que cuando yo era estudiante, los estudiantes eran diferentes. No, los mejores estudiantes que hay en la vida son los de hoy. Por supuesto que yo miro atrás con orgullo, por supuesto que es un camino recorrido, por supuesto que he aprendido, pero es como preguntarme si me gusta el Fajardo que tiene 68 o el que tenía 18. Igual de contento con los dos, en diferentes circunstancias. ¿Instagram, Twitter o TikTok? Yo estoy en todas las redes, hermano. Yo ya estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, donde quiera me encuentran. Bueno, Fajardo, pues muy contento de tenerte en Cali, aquí en la Comuna 1, en este colegio tan bonito. Y nada, pues en Podcactus, ¿qué te pareció el espacio? Bien, contento. A mí me gusta este tipo de conversaciones. Y gracias, Camilo. Seguro que nos van a escuchar y nos van a ver muchas personas.